Doctora Marta Aurelia de Nordel. La facultad de ciencias políticas y sociales les como maestra de la facultad, tanto de la licenciatura como del posgrado de 2012 y actualmente estoy a cargo de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema por demás relevante para la sociedad actual, que es una de las líneas de investigación que yo manejo, que es sobre violencias, derechos humanos y políticas públicas, pero marcado, concentrado o en él identificamos como trata de personas. En algún momento recuerdo esto, que escuché un webinario organizado por las Naciones Unidas, y el relator de las Naciones Unidas para el caso de México mencionaba que el problema de la trata de personas es un problema que revela el fracaso de la sociedad, porque la trata de personas, más allá de ese concepto técnico que todas las investigaciones tenemos que utilizar, el concepto para de ahí derivar nuestras variables y la búsqueda de nuestro trabajo de campo, pues es un término o es una práctica que, digamos, podemos resumir en dos cosas: cosificar el cuerpo humano, es decir, tratarlo como cualquier objeto, como cualquier cosa, como esta pluma, como este teléfono, y que es una cosa, y que por ser una cosa los seres humanos llegan a considerar que entonces puede ser susceptible de intercambio, ¿no? Y lo someten a procesos de mercantilización, es decir, de compra y venta de seres humanos. Eso es la trata de personas en un término, digamos así, con tintes sociológicamente hablando. En sí, el concepto como tal de trata de personas, que es un concepto un tanto complicado, y como delito también es un delito muy complicado de acreditar, tiene varios verbos rectores. La trata de personas implica todas estas actividades que son las acciones que se realizan por parte de alguien para captar, enganchar, trasladar, retener, entregar, recibir, acoger a una persona, siempre y cuando se haga con la finalidad de una explotación, de cualquier tipo de explotación, que no siempre es la explotación sexual, puede ser una explotación laboral, puede ser para extracción de órganos, puede ser con fines de mendicidad forzada, puede ser para matrimonio forzado, para trabajos del crimen organizado, etc. Entonces hay varias formas de explotación, pero la trata de personas no es lo mismo que la explotación. Eso me parece muy interesante que pueda quedarnos con toda claridad. La trata de personas es un delito y la explotación es otro delito. Así está en el marco normativo mexicano. La explotación es cuando ya recibimos el beneficio de haber entregado a esa persona, de haberla sometido, de haber cometido la explotación sexual, la explotación laboral, y ya se recibe el beneficio de esa entrega, ¿no? En la trata de personas está definido por un investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ontiveros, el doctor Ontiveros, como la antesala a la explotación. Son todos esos pasos o fase previa que se da antes de llegar a la consumación del cuerpo de alguien más, de consumar la explotación. Entonces, repito, es captar, enganchar, trasladar, retener, acoger, recibir a una persona. Esa es la trata de personas, siempre y cuando sus fines sean la explotación. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber distinguir muy bien los dos delitos, las dos conductas delictivas, y nada más señalar y hacer ese hincapié en que visibilizamos como sociedad la trata de personas hasta que ya se consuma la explotación. Bueno, creo que en sí mismo el tema es de una relevancia social pues inescrutable, o sea, nadie puede negar que sea un fenómeno que amerita toda la atención de la sociedad y toda la atención de su abordaje desde la comunidad gubernamental y la comunidad política, la comunidad internacional, porque conlleva o lleva implícita una absoluta lesión respecto a los derechos humanos de una persona. Lesiona sí su integridad física,
pero también un aspecto, digamos, un tanto espiritual que tiene que ver con la parte de la dignidad humana. Cuando una persona es sometida a trata de personas, a trata de seres humanos, su dignidad es lo que más se lesiona. Y reconstituir esa dignidad, por volverla a armar, recoger todos esos pedazos que se deshacen cuando ha sido llevado a trata de personas, es muy complicado, muy complicado. Entonces, no podemos dejar como sociedad dejar pasar un fenómeno de tal envergadura. Hay que entenderlo, hay que asumirlo, que está instalado en nuestro comportamiento al día con día, y que esto entonces amerita que el problema pueda ser abordado desde todas las aristas posibles. ¿Cuáles son esas aristas posibles? Bueno, lo propio que tienen que hacer los gobiernos, generando diagnósticos, y que de esos diagnósticos que se toman los datos de la realidad se permita derivar políticas públicas. Y políticas públicas enfocadas sí en la atención a las víctimas, pero también en la prevención del fenómeno mismo, en la prevención del delito, ¿no? Hay un objetivo muy específico en el Programa Nacional en materia de trata de personas que habla sobre prevención, y ese es el objetivo específico. Pero luego en las estrategias de ese objetivo y las líneas de acción del mismo, el documento, ese corpus normativo, hace un énfasis especial en hacer como inspecciones, monitoreo, acciones de monitoreo e inspección a establecimientos y medios de comunicación que por sus actividades puedan derivar en casos de trata de personas. Y este objetivo con esa estrategia específica es muy importante, porque quiere decir entonces que deben existir operativos para identificar los casos, para la identificación y detección de casos, de posibles casos de trata de personas en todos los espacios, incluyendo lo que tiene que ver con hoteles, moteles, bares, restaurantes, centros nocturnos y medios de comunicación. Puede ser prensa escrita, prensa digital, y también incluir lo que tiene que ver con la parte del uso de Internet. O sea, todas estas redes sociales que ahora todos los jóvenes sobre todo utilizan, porque ahí puede ser un mecanismo para la captación, para el enganche, para la propia explotación, puede ser una arena para la explotación. Entonces, me parece que eso es bien relevante, porque no estamos visualizando que el fenómeno pueda darse desde esa plataforma, y hay casos ya muy específicos donde se ha dado a partir de la captación de anuncios de un periódico, por ejemplo. En lo local existe un periódico aquí en Juárez que tiene una sección que le llama sección para adultos, y en esa sección para adultos se ofertan tipos de servicios varios. No dice que es un servicio de tipo sexual, pero se pone una fotografía, por ejemplo, de una chica joven, linda, vestida de forma provocativa, en lencería o con poses muy sugerentes, y entonces dice que se da servicios en hoteles, moteles y casas a domicilio. Entonces, ¿cuál es el tipo de servicios que se está ofertando? Y que aunque no lo dice, es un tipo de servicio sexual. Pero si a esto lo ligamos con el hecho de que ya existen causas penales, incluso sentencias por trata de personas, en el caso de Chihuahua, del estado de Chihuahua y de Juárez particularmente, donde dice que fueron enganchadas por medio de ese periódico, de ese medio de comunicación que es prensa escrita y que se vende día con día en cualquier crucero en la ciudad, o si ustedes van a cualquier tienda de autoservicio lo están vendiendo ahí. Entonces ese puede ser un mecanismo de captación, un mecanismo de enganche y la propia arena para la explotación de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez no se están haciendo o aplicando las estrategias de prevención que vienen contenidas en la política pública, que es el Programa Nacional en materia de trata de personas. Y cuando hablo de este tipo de servicios que se ofertan, hay un ángulo muy interesante que se debe estudiar en este fenómeno tan complejo de la trata de seres humanos, que es el que tiene que ver con si la víctima, si el victimario, o sea, quién es el tratante, quién es el que la engancha, quién es el que la convence, quién es el que se lleva a esa persona, la traslada, la entrega,
para la explotación, pero también qué hace la comunidad gubernamental al respecto de este fenómeno. O sea, dan capacitaciones, visibilizan el fenómeno, ejercicios de concientización, campañas de prevención específicas, qué es lo que está haciendo la comunidad gubernamental con los organismos de la sociedad civil. Pero aparte de esos tres ángulos que ya les menciono, que es víctimas, victimarios y comunidad gubernamental y organismos de la sociedad civil, hay uno más, un cuarto ángulo que hemos, en el caso particular de su servidora, lo ha puesto ya en el foco de los estudios o de las investigaciones que proyectamos realizar, que es el de la perspectiva del consumidor. O sea, ¿por qué una persona paga por consumir en esas edades y en esos centros escolares, ¿no? Entonces, sí, la prevención, y es bien interesante, en una ocasión en una conferencia que dio un criminólogo aquí de la ciudad, nos mencionaba que la prevención es desde casa, desde los procesos de crianza que se dan en el hogar, donde esos menores están siendo formados, educados bajo ciertas reglas y comportamientos. Dice, pero hay que pensar en educar para que alguien no sea víctima por trata de personas, pero también pensar en educar para que alguien no se convierta en un tratante y no se convierta en un consumidor. Entonces, ahí está la parte de la relevancia de la prevención en el tema sobre la trata de personas. Juárez, una ciudad tan unida con las personas externas a ella, pero tan resilientes para olvidar o volverse incluso algo indiferentes ante esta problemática. La trata de personas. No hace mucho tiempo éramos nombrados una de las ciudades más peligrosas del mundo. Si bien los actos de delincuencia han disminuido, eso no quita que algunas de las familias estén envueltas en la desesperación y la tristeza por no encontrar a un familiar suyo, gritando y suplicando que las personas que aman regresen, pero después de cierto tiempo en la que no reciben respuesta alguna, al final esto se termina convirtiendo en un silencio eterno.